Hoy quiero contarte algo muy personal, algo que está pasando en mi casa y que sé que puede ayudarte muchísimo si tú o alguien cercano va a pasar por una cirugía. A mi esposo lo van a operar. Él jugando fútbol se lesionó la rodilla izquierda y bueno, ya sabes cómo es este tipo de lesiones que duelen, incomodan, cambian mucho la rutina y en nuestro caso nos llevó directo al quirófano. Y desde que nos confirmaron que esto va a pasar, estaba pensando en algo que quiero compartirte hoy. Y es algo de lo que muy pocas personas hablan y que puede cambiar por completo cómo te va en una cirugía. Porque mira, la recuperación de una cirugía no depende solo del cirujano. No es solamente la destreza en el procedimiento y no es solamente la técnica, ni la clínica, ni la tecnología que se utilice. Hay muchas cosas que están en tus manos, cosas que puedes hacer y que pueden cambiar desde cómo te va con la anestesia hasta cómo cicatrizas y cómo te recuperas después. Y por eso hoy quiero abrir esta conversación contigo. Quiero contarte exactamente qué vamos a hacer en casa, qué estamos usando, cómo nos estamos preparando y cómo tú también puedes prepararte para tu cirugía, sea de rodilla, de estómago, de una cesárea, una cirugía plástica, lo que sea. Porque al final todas tienen algo en común, que es anestesia, inflamación, recuperación y cicatrización. Y tú puedes influir en todas esas etapas. Así que si tienes una cirugía pronto o alguien que quieres está por operarse, quédate conmigo en este episodio. Lo que vas a aprender aquí puede hacer una diferencia enorme. Antes de eso, quiero contarte algo que pasaba en mi vida y es que cuando estaba en la universidad hubo algo que me marcó muchísimo, porque a mí la cirugía me fascinaba demasiado. Yo era de esos estudiantes que se quedaban más tiempo del que tocaba, me metía a todas las cirugías que podía, literalmente por voluntad propia. Quería aprender, quería ver, quería entender cómo funcionaba y también quería saber si quizás ese iba a ser mi camino. Y no era solo entrar al quirófano. También hacía ronda con los doctores después para ver el posoperatorio, que es muy importante, porque ahí es donde realmente ves la diferencia. Cómo reacciona cada cuerpo, cómo evoluciona cada paciente y cómo cicatriza cada herida. Y te voy a decir algo que me empezó a generar mucha curiosidad y también algo de frustración en ese momento. ¿Por qué había pacientes a los que les iba increíble y otros que tenían complicaciones desde el primer día? ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad? O sea, pacientes que cicatrizan rapidísimo, que se levantaban sin tanto dolor, que la herida se cerraba perfecto, y luego estaban los otros, los que tenían infecciones, los que se les abría la herida, los que tenían inflamación que no se iba, los que pasaban semanas tratando de recuperarse. Y yo me preguntaba, ¿será que esto es pura suerte? ¿O será que hay algo más que el bisturí y las manos del cirujano? Y aunque en ese momento nadie hablaba de esto, yo sentía que sí, que tenía que haber algo más, algo que pudiera explicar por qué dos personas con la misma cirugía, la misma técnica, la misma clínica, incluso a veces el mismo cirujano, tenían resultados completamente diferentes. Y te lo digo con toda la certeza del mundo, sí hay algo que podemos hacer. Sí podemos influir en cómo nos va en una cirugía. Sí podemos preparar el cuerpo para que responda mejor. Sí podemos llegar al quirófano en un estado que favorezca la cicatrización, la respuesta inflamatoria y la eliminación de medicamentos. Y eso nadie nos lo enseña. Pero esa es una de las razones por las que hoy estoy aquí y te voy a contar cómo hacerlo. Porque si entendemos esto, podemos evitar complicaciones, podemos recuperarnos mejor, podemos hacer que todo el proceso sea más ligero, más rápido y menos riesgoso. Así que ahora que ya te conté de dónde nace esta obsesión mía con la preparación preoperatoria, vamos a entrar a lo que realmente importa, que sí puedes controlar antes de una cirugía y cómo puedes prepararte independientemente del tipo de procedimiento que te vayan a hacer. Y esto que te voy a contar hoy no es solo para ti. De verdad, esto le sirve a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tu mejor amiga, a esa persona que lleva meses diciendo, ay, me tienen que operar, pero me da miedo, o quiero hacerme una cirugía estética, pero no sé cómo prepararme, porque lo que pasa en una cirugía es lo mismo para todos. Ya te dije, anestesia, hay inflamación,
Hay un riesgo de infección, hay una herida que debe cerrarse, hay un cuerpo que necesita nutrientes para recuperarse. Y hay decisiones muy simples en realidad que pueden hacer una diferencia enorme. Así que si tú no eres la persona que se va a operar, también debes escuchar esto porque puede ser el puente que alguien más necesita para llegar a una cirugía mucho más segura y más tranquila. Ahora sí, vamos a lo importante, a lo que tú puedes controlar antes de una cirugía, porque aunque parezca que una cirugía es un evento 100% externo, no lo es. Tu cuerpo entra ahí contigo, tu estado inflamatorio entra ahí contigo, tu nutrición entra contigo y tu hígado, que es el que va a procesar todos los medicamentos, también está contigo. Y esto muchas veces lo ignoramos. Si te cuento los pilares que estamos usando en mi casa para preparar la cirugía de mi esposo, también son los pilares que uso con mis pacientes. Pilares que sirven para cualquier tipo de cirugía porque tu cuerpo necesita lo mismo. Menos inflamación, mejor cicatrización, nutrientes que son clave y la recuperación más fácil y más limpia. El primer pilar es la alimentación preoperatoria. ¿Qué sirve y qué no sirve y por qué hace tanta diferencia? Y en este momento quiero que repitas conmigo. Lo que comes antes de una cirugía cambia completamente cómo te recuperas después. Lo que comes antes de una cirugía cambia completamente cómo te recuperas después. Esto no es un detalle, esto no es algo extra, es una pieza central del proceso. Cuando tu cuerpo entra bien nutrido a una cirugía, pasan varias cosas al mismo tiempo. Y es que cicatrizas mejor, hay menos inflamación, disminuye el riesgo de infección, toleras mejor la anestesia y te recuperas más rápido. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque piensa que comer bien antes de una cirugía es solamente comer ligero y no, en realidad es comer estratégicamente. Y la base de todo van a ser las proteínas. Las proteínas no son solo para hacer músculo en el gimnasio, las proteínas son materia prima de tus tejidos, porque si tú quieres reparar, cerrar las heridas, producir colágeno, regenerar los tejidos y evitar que una cicatriz se abra, necesitas proteína y necesitas suficiente proteína. Después de una cirugía, tu cuerpo entra en un estado de reparación intensa. Y si no tiene con qué trabajar, simplemente no puede hacer el trabajo bien hecho. Es como cuando se construye una casa y se necesitan los ladrillos, el cemento y todo lo demás para que la obra avance correctamente y a una buena velocidad. Por eso, antes de una cirugía, siempre me aseguro de que haya buenas fuentes de proteína en cada comida. Por ejemplo, carnes magras, pollo, pescado, mariscos, pavo, huevos. Y si no comes proteína animal, puedes incluir también lentejas, frijoles, garbanzos, tofu. En realidad, esto habla más que todo de la constancia y de que es suficiente. Me gustan más las proteínas de tipo animal porque son más completas, pero también puedes hacer algunas variaciones. Ahora, la proteína sola no basta porque tu cuerpo necesita vitaminas y minerales para usar esa proteína. Y aquí entra una estrella del proceso quirúrgico que la amo y es la vitamina C. Es fundamental para la síntesis de colágeno. Y bueno, si no tenemos colágeno, no hay buena cicatrización. El colágeno en realidad es una proteína estructural que está en la piel, está también en los tendones, está también en los ligamentos y en los huesos. Así que si quieres que una herida cierre bien, necesita vitamina C. Puedes suplementarla claramente y también puedes obtenerla de alimentos como las frutas cítricas, el kiwi, las fresas, el pimentón, el brócoli. Y todo esto va a ayudarte, todo esto va a ser un plus para que llegues mucho mejor a la cirugía. Después de una cirugía, tu médico te va a mandar medicamentos, analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios y todo eso pasa por el hígado. Así que otro punto importante de la alimentación preoperatoria es ayudarle al hígado a hacer su mejor trabajo. ¿Cómo lo podemos lograr? Con antioxidantes, con verduras verdes, con frutos rojos, con cúrcuma, jengibre, aceite de oliva.
esto en realidad no es como para desintoxicar de forma mágica, sino para darle al cuerpo herramientas reales que necesita para eliminar los residuos. Si tú entras a una cirugía bien nutrido, con suficiente proteína, vitaminas, minerales y antioxidantes, tu cuerpo va a responder mejor y eso se va a notar después. Y además, también quiero hablarte de algo que no todos los médicos toman en cuenta antes de una cirugía, pero en realidad marca una diferencia enorme en la recuperación, y es la inflamación con la que entras al quirófano. Y quiero decirlo así, como súper claro y súper directo, porque no es lo mismo operarse inflamado que operarse desinflamado. La diferencia es altísima. Cuando una persona entra a cirugía con un cuerpo inflamado, suele pasar lo siguiente: más dolor postoperatorio, algo que nadie quiere, más inflamación después de la cirugía, cosa que de verdad queremos evitar, peor cicatrización y ojo, eso nos afecta a cualquiera porque ¿quién quiere tener una cicatriz fea? Mayor riesgo de infección, que quiere decir aumento en el uso de antibióticos y peor microbiota, y recuperación mucho más lenta, que eso es lo que todos tememos, como que sáquenme rápido de aquí, ya quiero volver a mi vida normal. Lo más preocupante de todo esto es que muchas personas ni siquiera saben que están inflamadas, porque se acostumbraron a vivir así y normalizan todo este tipo de cansancio, estos dolores, esa hinchazón, esa rigidez. Y entonces pensamos, ¿cómo voy a saber si estoy inflamado antes de una cirugía? En realidad la respuesta no está en solamente cómo te ves. Algo más preciso que podemos utilizar para esto son unos exámenes de sangre. En consulta yo suelo pedir varios exámenes, pero hay algunos que son clave para evaluar inflamación. PCR ultrasensible, velocidad de sedimentación, ferritina, perfil metabólico como la glucosa, la insulina, los lípidos y proteínas totales. Estos marcadores nos dan una idea muy clara de cómo está tu cuerpo por dentro. Y si estos exámenes no salen muy balanceados y si tienes una posibilidad, para mí lo ideal es aplazar la cirugía. Sí, aplazarla. Porque la diferencia entre una cirugía con inflamación y en entrar desinflamado es enorme. No solo en cómo te sientes después, sino en el riesgo real de las complicaciones. Incluso si una cirugía es, por ejemplo, algo que tenga que ver con los dientes y la parte de endodoncia, todo esto. Por eso, uno de los pilares desde ya estamos Por eso, uno de los pilares que desde ya estamos implementando en casa, como te estoy diciendo, es una alimentación antiinflamatoria. Y no es porque está de moda, sino porque funciona. Cuando reduce la inflamación antes de una cirugía, el cuerpo responde mejor al trauma quirúrgico, hay menos dolor, la cicatrización es más eficiente y la recuperación es más rápida. Y en este contexto preoperatorio, la alimentación tiene que ser, sí, un poco más estricta. Por ejemplo, nada de azúcar. ¿Y por qué? Yo creo que estamos cansados de escuchar del azúcar y del azúcar. Porque el azúcar es inflamatoria y en este momento no va a aportar nada positivo. Y muchas, y yo sé, y en muchas ocasiones me he encontrado con personas que dicen que mi cirugía es mañana, entonces me voy a comer una torta porque después quién sabe cuándo voy a poder volver a comerla o es un pecadito antes de entrar a una cirugía, por ejemplo, bariátrica, porque saben que después van a estar un poco más restrictivos, pero no piensan en los efectos secundarios que va a traer ese montón de azúcar a nuestro sistema antes de una cirugía en el que en realidad no va a aportar muchísimo porque esos antojos que tenemos de azúcar los podemos calmar de otra forma sin que sea necesario comernos ese pastel gigante, sino con snacks un poco más saludables. Pero si, por ejemplo, me estás escuchando y es como, doctora, mi cirugía es mañana, no tuve tiempo de prepararme, ¿será que ya no puedo hacer nada? Ok, sí puedes. Aunque no hayas tenido semanas para prepararte, todavía puedes hacer algo.
no todo está perdido, hay decisiones pequeñas que hacen una gran diferencia. Y una de las más importantes es cómo comes el día anterior a la cirugía, especialmente la última comida. Porque el error más común que veo es que personas que la noche antes de una cirugía comen comidas súper pesadas, grasosas, difíciles de digerir, hamburguesas, fritos, frijoles, comidas muy condimentadas. ¿Y qué pasa con esto? El cuerpo tarda mucho en digerirlas. Se producen gases, hay inflamación abdominal y el cuerpo llega al quirófano muy estresado. Y eso no ayuda en nada. Porque no estoy diciendo que los frijoles o por lo menos unas lentejas sean malas, sino que en ese momento y en este contexto a tu cuerpo le va a producir mucho tiempo digerirlas. Por eso, una de las razones es que la última comida sea a las 7 de la noche más o menos para que el cuerpo tenga todo ese espacio en la noche para poder entrar a la cirugía de una manera más tranquila, sin necesidad de que esté haciendo la digestión todavía, porque eso es muy importante, estar en ayunas antes de entrar a la cirugía. Si me preguntas cómo debe ser una última comida, para mí tiene que ser ligera, fácil de digerir, nutritiva y reconfortante. Puede ser pechuga de pollo, caldo de carne, sopa de verduras, una sopa de brócoli, algo que te dé saciedad, pero que no te deje inflamado. Necesitamos la saciedad de la proteína porque es verdad que vamos a entrar en ayunas al quirófano y de que posiblemente muchas veces las cirugías se retrasan y son las 10 de la mañana y todavía el paciente no ha pasado a quirófano. Entonces sí necesitamos de que sea algo que nos dé y que nos brinde saciedad, pero que al mismo tiempo no nos vaya a inflamar. La idea es que tu cuerpo llegue descansado y no que esté luchando con la indigestión. Y aunque parezca algo pequeño, esta simple decisión puede mejorar cómo toleras la anestesia, cómo despiertas después de la cirugía, que es algo súper clave, y cómo empieza tu recuperación. La preparación para una cirugía de verdad que no es perfección. Es tener conciencia, es entender que tu cuerpo va a pasar por un evento muy importante y merece apoyo. Y si hoy solo puedes hacer una cosa, que sea esta: no llegar inflamado a la cirugía. Llegando al final de este episodio, quiero que te quedes con algo muy claro después de escucharlo. La recuperación de una cirugía no es suerte. No es solo el cirujano, no es solo la técnica, no es solo lo que pasa en el quirófano, es el estado del cuerpo con el que entras y el cuidado que le das después. Cuando bajas la inflamación, cuando nutres bien tu cuerpo, cuando apoyas la cicatrización y ayudas a que los medicamentos y la anestesia salgan de forma más eficiente, el cuerpo responde de manera distinta. No perfecto y tampoco va a ser mágico, pero va a ser mejor. Y eso para mí es una medicina que es consciente. Este episodio fue sobre cómo prepararte antes de una cirugía. Pero hay algo igual de importante y muchas veces muy ignorado, es qué haces después. Porque una cirugía no termina cuando sales del quirófano. Ahí empieza otra etapa, que por eso en el próximo episodio, en el episodio número 11, voy a hablarte de cómo limpiar y apoyar tu cuerpo durante los 21 días posteriores a una cirugía. Cómo vamos a ayudar a tu hígado, cómo vamos a reducir la inflamación residual, cómo vamos a apoyar la cicatrización profunda y cómo acompañar el cuerpo mientras elimina los restos de medicamentos y la anestesia. Y créeme, no va a ser nada extremo, no va a ser nada obsesivo y tampoco va a ser milagroso. Solo lo que el cuerpo realmente necesita para recuperarse mejor. Así es que si este episodio te hizo sentido, si tú o alguien cercano va a operarse, no te pierdas el siguiente porque preparar el cuerpo es importantísimo y acompañarlo después del procedimiento lo cambia todo. Así que si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta sobre tu operación, me encantaría apoyarte también en el proceso preoperatorio de forma personalizada en mi consulta. Me puedes escribir a Derea Valentina Ibáñez en Instagram y te cuento todos los detalles. Nos escuchamos en un próximo episodio de Ni Fit Ni Fac Podcast. Bye bye. Free Audio Post Production.
by Alphonic.com.